Bien, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando vean este video. A todas las personas que nos están escuchando y van a ver este video, les agradecemos el escucharnos y nuestras reflexiones y la forma en que tratamos de ayudar ahora en estos momentos difíciles en los cuales todo ha cambiado. Entonces, queremos dar nuestro granito de arena, aunque sea vía web, vía estos sistemas de YouTube, con un video, ya que no nos podemos reunir. Bien, el título de este video hace alusión a cómo eliminar el virus en estos tiempos de pandemia. Porque en realidad es bueno entender de que existen los virus físicos y existen los virus psicológicos. Los virus físicos que pertenecen ya al mundo físico, el que los ha estudiado o el que tiene cierto conocimiento de ellos, sabe en el fondo que es un trozo de ADN, de ARN, envuelto en una cúpula, una cápside, una oncoproteína que le da vida y que le permite su desenvolvimiento, su desplazamiento. Podríamos decir que un virus es lo más pequeño que puede existir en vida. No tiene sistemas, no tiene sistema reproductor, no se reproduce por sí mismo, no tiene sistema digestivo, excretor, muscular, no tiene nada, es solo información. Es solo información envuelta en esta especie de cápside, de cúpula, y algunos tienen como unas patitas, ¿no?, que le permite, digamos, posesionarse en determinados lugares donde él viene a infectar. Entonces, en la psicología ocurre lo mismo, o en forma similar, porque lo exterior es como el reflejo del interior. Entonces, así como es afuera, es también adentro. Nuestra psiquis, el proceso es muy similar a cómo se gestan o se producen estos microorganismos. Entonces, la comprensión de que la psicología funciona en una manera muy análoga o similar al mundo físico es interesante. Porque así como existe la infectación, o como se infectar con un virus, también existe la infestación, cuando nos infestamos nosotros con la psicología. Entonces, el virus más peligroso que hoy en día nos puede atacar a nosotros en sí no es el virus que estamos hablando nosotros, el COVID-19, ¿no?, el coronavirus, sino es el virus psicológico. Y ese virus psicológico que es realmente peligroso y mortal es el miedo. Y estamos todos infestados. Es más, o sea, el sistema quiere que nosotros nos infestemos con ese virus psicológico, que vivamos en miedo. Indudablemente, si una persona está sometida a los procesos de miedo, es una persona que es más fácil de manejar. Y nosotros mismos caemos en los brazos del yo, del ego. El ego, la estructura del ego es el miedo. Nosotros sabemos, hablamos ya de lo que es el inicio del ego. Cuando nace el ego, nace con la fornicación, pero lo que ejecuta o estructura el ego en el fondo, que extrae de nosotros el fuego, el amor. Al extraer el fuego, el amor, el ego dentro de nosotros, ¿qué es lo que mete? Mete el desamor y mete la frialdad. Entonces, la característica fundamental del frío es el miedo. ¿Qué hace una persona cuando tiene frío? Tirita. ¿Qué hace una persona cuando tiene miedo? Tirita. Entonces, miedo y frío es lo mismo. Como conciencia y calor es lo mismo. Entonces, son las dos estructuras fundamentales de toda la creación: el amor y el miedo. Cuando uno pregunta, ¿cuál es la antítesis del amor? La mayoría de la gente dice el odio. No, la antítesis del amor es el miedo. Porque, ¿qué es lo que es el odio en el fondo? Es una forma de miedo. Porque uno a quién odia o a quién odia, a quien teme.
Entonces, en el fondo, cualquier ego de cualquier naturaleza es una forma de condensación del miedo. Entonces, el miedo se condensa de diferentes formas, grados, y nosotros le llamamos ego o yo. Pero el yo psicológico, un defecto psicológico, un vicio, un error, es una condensación del miedo. Y por el contrario, el amor también se condensa. Desde lo más simple a condensaciones grandes, a mayor cantidad de amor, mayor es la virtud, mayor es la facultad. Y sabemos que la mayor expresión del amor se llama sacrificio, entregar. ¿Mm? Entonces eso ya es mucho amor dentro de sí. Y el amor verdadero nace cuando se han integrado las tres fuerzas, cuando ingresa el Padre dentro, al final de la tercera montaña. Ahí es cuando realmente la persona viene a saber lo que es el verdadero amor. Cuando ya no tiene un ápice de ego, un ápice de caos, y está todo integrado en el ser. La integración total en el ser, en la fortalización, la persona está fuertemente estructurada en el amor. Y por el contrario, en la digregación, en la separación, separatividad, en la desintegración que nos encontramos nosotros ahora, está el yo, con sus diferentes facetas del miedo. Entonces, este video estaba asociado o estaba dirigido ahí precisamente para que la gente lo vea y nos demos cuenta que en realidad el verdadero virus peligroso es el miedo. No estamos diciendo con esto que en realidad este otro virus no existe o que hay que ser indiferente con él. No, es un virus más de los tantos que han habido y de los tantos que vienen, que van a empezar a llegar otros y bastante más virulentos que este. Por eso les enviamos el libro Hercólogo, Planeta Rojo. Ahí el maestro Raúl dice claramente, cuando Hercólogo se ponga a la par con el Sol, aparecerán virus, microorganismos que los científicos van a dejar, él dice, manos arriba. O sea, ahí sí que vamos a ver lo que es no tener cura de la patología porque va a haber una modificación molecular. El planeta va a cambiar su capacidad, sus moléculas se van a empezar a organizar de otra forma. Entonces, si a usted le dolía una muela y se toma un analgésico, ese analgésico ya no le sirve. Ahí lo que se llama es cuando los científicos quedan manos arriba. Entonces estos virus de ahora, por muy patógenos que sean, por muy peligrosos que sean, en realidad lo peor que le puede hacer un virus de estos, ¿qué puede ser? Que lo mate. Más que eso no le va a pasar, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar es que uno se muera. Pero, claro, como cualquier resfrío, o como cualquier enfermedad, hasta un cáncer, lo peor que te puede pasar con un cáncer es que te mueras. Con cualquier enfermedad. ¿Ya? Lo peor que te puede pasar es que te mueras. Pero el miedo, con toda su estructura y todo su fundamento egoico, nos va a nosotros a hundir en el aire. Entonces, altamente más peligroso. ¿Ya? También uno a lo mejor ha visto videos en los cuales se habla, no, que aquí que necesitamos eliminar el miedo, o sea, que el miedo es realmente lo peligroso. Pero ¿dónde está la diferencia con el conocimiento de sí mismo? Que nosotros no solamente hablamos sobre el miedo, sino enseñamos a cómo eliminarlo. Porque uno puede decir, y uno escuchaba por ahí, no, el miedo tiene que ser valiente, hay que tener valor. Ah, sí, qué bonito suena. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo desarrollo el valor? Ah, me siento valiente ahora. No, no es tan así. No es tan así, ¿no? Porque el valor es una virtud. El valor nace cuando la persona desintegra el miedo, porque el miedo el miedo tiene atrapado dentro de sí al valor. Cuando uno muere en el miedo, nace el valor. ¿Qué es el miedo? El miedo es falta de fuego. En síntesis, como dice el maestro Raúl, el miedo es falta de fuego. ¿Por qué? Porque el miedo es el eje estructurante de todos los yoes. Y cuando nosotros hace 18,5 millones de años atrás empezamos a fornicar, empezamos a expulsar los átomos crísticos, los átomos solares, los átomos de la conciencia, empezó esa marea astral, ¿verdad? El gran diluvio universal, que ese diluvio universal hace alusión a la pérdida del licor seminal, a la pérdida del fuego,
cuando descendieron las serpientes internas, porque nosotros teníamos nuestra serpiente levantada, pero cayeron, cayó el fuego, se perdió el fuego. Entonces nació el ego y nació, por lo tanto, el miedo. El miedo es falta de fuego. Entonces, si uno quiere en realidad combatir el virus más peligroso que actualmente nos está aquejando, esto significa luchar contra el miedo. Y para luchar contra el miedo tenemos que saber cómo está estructurado el miedo, para desintegrarlo de raíz, ¿ya? Y entender cómo se mueve esa condensación de diferentes átomos oscuros, ¿ya? Y cómo la pérdida del fuego nos ha llevado a nosotros a estar en una condición de constante miedo. Y uno ve a personas que están totalmente atemorizadas, ¿ya? Nadie muere en la víspera. Si a cualquiera de nosotros nos llega la hora de morir, por este virus, por lo que sea, uno va a morir en el momento preciso. Entonces, obviamente, uno tiene que tomar sus precauciones, sus cuidados, obvio, su higiene. Básico. Básico. Lavarse las manos con jabón. Claro, lavarse las manos con jabón. Lo normal. Lo normal, pues. No ir donde lugares donde uno sabe que a lo mejor hay mucha conglomeración de gente, porque este virus se pega, tiene mucha virulencia. Pero este virus también obedece a factores kármicos, pues. Aquí, ¿a quién se lleva este virus? Él ya viene con la lista de nombres ya. Los nombres ya vienen de los mundos enteros, y este, nombre, apellido y ruto. Lo trae internamente, ¿ya? Entonces, independiente del cuidado que podamos tener con este coronavirus, lo interesante es descubrir nuestra infestación psicológica. Porque esa sí que nos va a hacer un grave daño. Nos está quitando el fuego. Y nosotros tenemos que recuperar ese fuego, porque con ese fuego se obtiene el amor o la capacidad de hacer. Y ese fuego proviene de dos formas. ¿Cómo nosotros obtenemos el fuego para sacar el miedo? Lo primero es la comprensión. Cuando uno habla de comprender al ego, comprender la situación que estamos viviendo, habla de la llamarada de la comprensión. O sea, la comprensión es como un fuego. Y esa es la sabiduría. Que derrite todo lo frío en nosotros. Que derrite el frío, porque en el fondo el frío del ego es la ignorancia. Uno teme porque es ignorante. La sabiduría de la madre, ¿acuerdas? La madre divina, como Buddhi aquí, tiene dos facultades fundamentales, dos principios fundamentales que la rigen a ella. ¿Cuáles son? La sabiduría y la justicia. Que son los pilares torales fundamentales del crecimiento y del centro emocional superior. ¿Puede haber sabiduría sin justicia? No. ¿Puede haber justicia sin sabiduría? No. Ambas van juntas. Para poder tomar una buena determinación, ¿necesito claridad? Sí. Si yo no tengo claridad, si no veo bien el problema, si no me doy cuenta en realidad qué es lo que está pasando fuera y dentro de mí, ¿cómo voy a tomar una determinación correcta? ¿Cómo voy a actuar en justicia? Imposible. Siempre voy a actuar fanáticamente, desequilibradamente, torpemente. La única forma de actuar entonces en equilibrio, con el fiel de la balanza, en justicia, es teniendo la claridad de lo que está ocurriendo. Y eso es el conocimiento de sí mismo. La Madre Divina entonces va aportando esos factores de conciencia, de luz, que ¿dónde lo va sacando a uno? De la eliminación de los yo del miedo. El yo del miedo es como un gran velo, así. Es como que uno tuviera una funda oscura adentro. Hubiera metido dentro un saco de dormir, pero al revés, con la apertura hasta los pies. Y no ve nada. No hacía nada. Entonces sacarse el velo solamente es posible con la ayuda de la Madre Divina. Y dejar de fornicar. Y obviamente que dejar de fornicar. Porque mientras si la persona esté continuamente fornicando, esté perdiendo su energía sexual, lo que haga con las manos lo rompe con los pies. Avanza un paso hacia adelante y dos para atrás. En realidad nunca logra salir adelante. Dejar de perder la energía sexual es fundamental.
para poder lograr vencer al yo. Sobre todo el miedo. Sobre todo el del miedo. Entonces, mientras tengamos miedo, vamos a estar perdidos. Y es importante entender eso. La estructura fundamental del yo es el miedo. Cada yo es una cristalización de determinados átomos del miedo, que en el fondo son átomos fríos. Mientras más grande el yo, más átomos fríos tiene. Por lo tanto, más denso es, más pesado es y más abajo se mueve. Estamos más lejos de nuestro Padre interior. Por supuesto. Porque él es vibración, el Padre, bueno, esta es la lámina, la podemos poner. El Padre está aquí arriba. Atman, la glándula pineal. Entonces, él es vibración alta, está en la nota Si. Y nosotros estamos vibrando en notas muy bajas. ¿Sí? Entonces, para poder salir adelante y derrotar definitivamente esta pandemia, tenemos que derrotar la pandemia psicológica. Esa es la que nos está matando. Y esa es la que nos puede destruir, nos va a destruir a todos. Porque los virus van y vienen, se llevan los que tengan que llevarse, de luego se descubre la medicina y se acaba ese virus. Pero el defecto psicológico queda dentro de uno. Queda ahí cristalizado como un obstáculo, como un freno, como una posibilidad constante de estarse hundiendo en las partes más oscuras. Entonces, la comprensión del miedo, ¿cómo se logra comprender el miedo? Entendiendo su estructura psicológica. Todo yo, en el fondo, está hecho, al igual como decíamos, como este virus, definíamos el virus como un trozo de ADN, en el fondo como un trozo de información. El ego del miedo es lo mismo, es un poco de información, pero información errónea. O sea, en el fondo, mentira, falsedad. Estamos por el antivirus a nuestro interior. Exactamente. ¿Ya? ¿Quién no tiene computador que no tenga un antivirus ahí? Más que una inyección, necesitamos un antivirus. Ese antivirus, en el fondo, es la inteligencia de la Madre Divina. Ese antivirus es la autoobservación. Ese antivirus es la confianza en el ser. Y el gran antivirus, indudablemente, que es el Cristo. Pero para que nazca eso, ese Cristo dentro de uno tiene que haber trabajado en la disolución y en la acumulación de la energía sexual. ¿Sí quiero decir? Porque, bueno, como agregar algo, que se vienen tiempos difíciles y uno tiene que estar preparado mental, espiritual y psicológicamente para eso. O sea, tenemos que tener total confianza en nuestro ser y, en el fondo, esa es nuestra mayor protección, nuestro trabajo interior, frente a cualquier cosa. Y como dices tú, la muerte nos toca cuando es por ley divina, no antes, no después. Entonces, el miedo, digamos, claro, hay que comprender harto y profundizar en ese tema de eso que dices, como de reflexionar, la verdad, Claro. el trabajo interior y la comunicación, que hay que dejarla totalmente de lado, que es que, claro que no, todo el trabajo. Perdón. Sí, no, bien. En el fondo, mientras estén, digamos, el alimentar al yo, este virus interno del miedo, como les decía, tiene una información, y esa información es una información errónea, es una información limitante. Información del miedo, me voy a morir. Ah, me da novedad. El descubrimiento que hice, ¿ya? Información del miedo, yo no puedo. ¿Ya? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿No? El miedo como información errónea, utiliza el centro intelectual, digamos, y especula. Siembra en el fondo la duda, siembra el temor, la incertidumbre. Esos son sus armas. La incertidumbre, el temor, el qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, qué va a hacer de mí, y si no puedo pagarme arriendo, y si no puedo hacer esto, y si no puedo darle comida a mis hijos, etc. O si se enferma toda mi familia, si se muere mi mamá, mi papá, mi hermano, mis hijos. Miedo. ¿Ya? ¿Cómo se descubre el miedo? Autoobservándose,
¿Cómo se elimina el yo? Pidiéndole a la Madre Divina, Madre mía, mátame este pensamiento, este miedo, mátame este sentimiento, elimíname esto, dale a este. Y ahí uno autoobservándose y pidiéndole a la Madre Divina va aplicando lo que llamamos la muerte en marcha. Entonces el miedo, como efecto psicológico, tiene que pasar por la súplica a la Madre Divina. Eso es importante entender y que nos quede clarísimo. Si no hay súplica a la Madre Divina, no, el miedo no desaparece. Ningún yo desaparece. Uno pierde el tiempo. Hasta se puede sentir mejor. ¿Y el triunfo del ego cuál es? El triunfo del ego es hacernos creer que no existe. No, yo no tengo miedo. Una pregunta personal, no, yo no tengo miedo. Pero si uno empieza a hacer un estudio psicológico de esa persona, o esa persona empieza a estudiarse a sí mismo, se da cuenta de que sí tiene miedo. Entonces, lo primero para poder desintegrar un yo es el conocimiento, el reconocimiento en el momento en que lo estoy viviendo. Ese es el fundamento de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de percibir mis emociones en el momento en que la estoy sintiendo. Cuando la persona se pilla infraganti con el miedo, y el miedo está estructurado de pensamientos, emociones, instintos, movimientos, palabras, voces. O sea, actúan todos los centros: sexual, instintivo, emocional, intelectual y motor. Entonces, la comprensión del yo, del miedo, requiere de la autoobservación en los 5 centros inferiores de la mente. Y ahí entonces donde la persona se va capacitando para su desintegración, pero en el día a día. De esa forma es como en realidad podemos enfrentarnos al gran enemigo. El gran enemigo del ser humano entonces es el terrible miedo. Mientras esté ese miedo, nos va a limitar en muchas cosas. ¿Quién ha escrito un libro de un cobarde? ¿Alguien ha leído un libro de un cobarde? No, los libros se escriben de los valientes. Las personas osadas, las personas que son capaces de salir adelante. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante entender que es urgente descubrir las facetas del miedo, porque la sociedad recién está entrando en los momentos difíciles. Recién. Imagínense que recién estamos entrando y ya estoy tiritando. ¿Qué queda después? ¿Qué será cuando sea realmente lo complicado? Entonces tenemos que prepararnos. Aprovechemos estos instantes. Vamos descubriendo el yo, cómo se estructura, cuál es la estructura molecular, atómica del yo, que nos hace mantenernos en esa incertidumbre. Y a medida que vamos descubriendo esas diferentes maneras de expresión del ego, le vamos viendo a la Madre Divina: Madre, mátame esto, mátame esto, mátame. Y luego, en la casa, cuando si hay un yo que es más tosudo, es más fuerte, le hacemos la meditación reflexiva. ¿Ya? Y esa meditación reflexiva consiste en hacer una retrospección del momento en cuestión y ver cuál es la estructura de este yo. Cómo está estructurado, digamos, qué otras yoes lo acompañan, qué es lo que sentí, en qué momento gatilla, cuántas veces los he sentido antes, desde cuándo más o menos siento esto, en qué otros momentos me sale. Y a medida que voy haciendo ese estudio, le voy pidiendo a la Madre Divina: Madre mía, mátame esto, mátame esto, mátame esto, mátame esto, mátame esto. En las diferentes facetas del yo. Si uno no hace eso con el ego no muere. O muere superficialmente. Entonces es importante entender que en nosotros están todas las posibilidades de salir adelante. Y que precisamente, lamentablemente, hoy en día la televisión y todo nos muestran como todo un bagaje de cosas para asustarnos y para desorientarnos. Es una manipulación social. Estamos manipulados socialmente por todas partes. Pero el mayor manipulador se llama ego.
nuestro mayor manipulador es nuestro propio yo. Entonces no sacamos nada con hablar malo, decir esto, de la televisión, de esto, de las películas, de esto, de los políticos, de lo que sea, si no nos damos cuenta que en realidad aquí nosotros, nuestro verdadero enemigo está en nuestro interior, en nuestro yo. Él es el que nos está hundiendo. Él es el que es afín con todas estas cosas. Tenemos un yo que le gusta estar ahí, le gusta sufrir y le gusta estar ahí viendo cositas, viendo las noticias, viendo esto, escuchando esto otro. ¿No? Entonces, mientras tengamos ese efecto psicológico, indudablemente que vamos a estar vinculados a esos procesos. Entonces, el valor, que es un arma fundamental, nace de la desintegración del yo del miedo. Cuando la persona le pide a la Madre Divina y empieza la Madre a hacerle charking a ese yo, van saliendo fracciones de la conciencia que estaban atrapadas en eso y empieza a salir la luz. La luz y el fuego. Y ese fuego, como el miedo es por falta de fuego y empezamos a recuperar fuego, ¿qué pasa con el miedo? Se empieza a desvanecer. Entonces, la comprensión del defecto y luego la eliminación del yo nos va a permitir ir obteniendo fuego. Y ese fuego luego se invierte, en el caso de los solteros, sublimación, cuidando su energía sexual, y en el caso de los casados, en la transmutación sexual. Invierte ese fuego en la creación de los cuerpos y fija el cuerpo en sí. Porque una cosa es recuperar el fuego y la otra cosa es fijar el fuego. Por eso los alquimistas decían disolver y coagular. Disolver al ego significa desintegrarlo para recuperar el fuego, el deseo que lo tenía él. Y coagular significa juntar, pues, amalgamar, integrar, fijar el fuego en la columna. Cuando la persona fija el fuego en la columna, el miedo sale corriendo. En los mundos internos, cuando la persona empieza a despertar su fuego sexual y se enfrenta a una entidad o se enfrenta a sus yoes, los yoes le tienen miedo al fuego. Las entidades también. Pero si uno no tiene fuego, los yoes se ríen de uno. Entonces, la mejor higiene que nosotros podemos hacer, independiente del cuidado que tenemos que tener con la higiene física, es la higiene psicológica. Y comprender que en estos momentos son propicios para luchar contra el enemigo secreto y desarrollar el valor, la valentía que uno tiene que tener dentro de sí para salir adelante. La conciencia. ¿Se imaginan ustedes a una conciencia cobarde? ¿Se imaginan ustedes a un Dios cobarde? ¿Un Dios con miedo? ¿Podrá tener miedo Dios? ¿Si es Dios? Como antítesis, digo. Bueno, por supuesto. En el momento en que uno dice, no, Dios tiene miedo, no, se equivocó, no era Dios. Dios no puede tenerle miedo a nada. ¿Y la conciencia qué es lo que es? La conciencia es Dios dentro de nosotros. Entonces, cuando la persona comienza a luchar con la Madre Divina, a pedirle ahí que desintegre todos esos pensamientos, esas ideas, todas esas emociones, esos deseos, esos instintos, esos movimientos que están relacionados con procesos de miedo, se va alejando de la oscuridad y va desarrollando el valor, el fuego. Toda persona que es valerosa, que es valiente, tiene fuego dentro de sí. Entonces, el triunfo en la vida tiene una madre que se llama amor y tiene un padre que se llama valor. En el amor valiente, en el amor valeroso, en esa capacidad de servir, pero con fuego, está la fórmula para que nosotros podamos salir adelante en estos tiempos de crisis. ¿Ya? Y la valentía siempre va a acompañar a la prudencia. Tiene una hermana que se llama prudencia. Porque cuando uno desarrolla el valor, pero lo hace imprudentemente, cae en la osadía.
Y ahí arriesga su vida innecesariamente y hace tonteras. Como uno ve a personas que practican estos deportes extremos. ¿Ah? Vueltas en bicicleta, ¡oye, qué valiente el hombre! Mira, 3 vueltas en bicicleta. Pero ¿cuántos han quedado inválidos? Entonces hay que ser valiente, pero hay que ser prudente. Entonces, amorosamente, valientemente y prudentemente vamos a poder salir adelante. ¿Ya? Y nosotros tenemos todas las armas. Tenemos que aprovechar estos momentos. Las armas están claras. La autoobservación, la súplica a la Madre Divina, el cuidado de la energía sexual, el amor al prójimo y todas las demás prácticas que se nos han ido dando. El desdoblamiento astral, sobre todo para experimentar esto. El traslado de fondos, la meditación con los koanes, la meditación reflexiva, la meditación con esas preguntas, los koanes, las preguntas sin respuesta. Y todas las prácticas de la transmutación de las fuerzas cósmicas, etc. Todo está en el amor, nada hay en el miedo. El que ama no necesita nada. Muchas gracias. ¿Y a modo de resumen? A modo de resumen. ¿Te gusta el resumen? Sí. Bien. A modo de resumen, se puede entender que así como existen las infectaciones, existen las infestaciones. Y que los virus que pueden dañar el cuerpo, pero que los yoes y principalmente el miedo, daña el alma. Y que nosotros, mientras tengamos dañada o enferma el alma, no vamos a llegar a ningún puerto. Lo principal en estos momentos es indudablemente que tener los cuidados con relación a esta pandemia, que no sé qué tan pandemia será, pero si existe un virus, ¿ya?, que puede estar produciendo ciertos daños, tenemos que tener nuestros cuidados, pero el principal cuidado que nosotros tenemos que tener, lo principal por lo cual nosotros tenemos que luchar es contra el miedo. Y contra el miedo se lucha con la ayuda de la Madre Divina en autoobservación, en discernimiento, pidiéndole instante en instante y haciendo meditación reflexiva para recuperar el fuego, porque el miedo es falta de fuego. Y si nosotros mientras seamos sombras, penumbras, porque eso es lo que somos, psicológicamente y físicamente, somos simplemente penumbras, como sombritas, porque no hay fuego, no hay luz en nuestro interior. Mientras seamos así, no vamos a llegar a un puerto. Eliminar el yo fornicario. Eliminar el yo fornicario. Mientras el yo fornicario esté extrayendo el fuego principal, el fuego divino, mientras esté sacando los átomos crísticos y los átomos de la conciencia desde nuestras gónadas sexuales, no vamos a llegar a ninguna parte. Esto asusta cuando uno dice Cristo en sustancia está en nuestras gónadas sexuales. Imagínense esa frase, indudablemente que algunas personas, vaya serie, que ven el sexo como, no, animal, yo soy más espiritual. La sexualidad es maravillosa cuando se sabe llevar y se le entrega a la divinidad. Por eso que los invitamos a leer el libro de Suprasexo, la sexualidad sagrada, para entender mayor en profundidad lo que es la sexualidad elevada. Cuando la persona aprende a transmutar su energía sexual, se hace un maestro del fuego. A eso se le llama. Los maestros del fuego son los maestros que manejan la mayor fuerza que la persona puede tener en su existencia. Y esa fuerza es la fuerza sexual. El que aprende a manejar la fuerza sexual puede manejar toda la fuerza de la creación, porque toda la creación ha sido hecha por el sexo. El sexo es lo que fabrica todo y el sexo es lo que destruye todo. Porque la misma fuerza que construye, esa misma fuerza destruye. El sexo es una espada de doble filo. A los puros y dignos los levanta y los saca a la luz, y a los indignos y perversos los hunde en el abismo de la oscuridad por mucho tiempo. Entonces, ese es el llamado. ¿Ya? Tenemos todas las herramientas para luchar contra los yoes y entender que el miedo, que esa falta de fuego, en estos instantes es urgente trabajarla y disolverla.
con la materia. Muchas gracias.